Estimados y estimadas estudiantes, la Cátedra de Información en Salud de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia le da la más cordial bienvenida al curso Anatomía y Fisiología Humana 2, hoy con el tema del sistema endocrino. Mi nombre es Carolina Soto Aguilar y será un gusto acompañarlos. Bienvenidos nuevamente. El sistema endocrino es un sistema fundamental en el funcionamiento del cuerpo humano. Esto se debe a que tiene gran influencia en la mayoría de los órganos del cuerpo. El sistema endocrino se define como una red integrada de múltiples órganos que trabaja en conjunto con el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, además del sistema inmunitario. Esta comunicación que se da o este intercambio de información que se da se realiza mediante la liberación de hormonas que regulan la actividad celular en órganos diana u órganos específicos del organismo. Es sumamente importante que sepamos que el sistema endocrino está compuesto por una glándula endocrina, esta va a secretar hormonas al espacio intersticial, donde va a ser transportada por la circulación. También una característica fundamental del sistema endocrino es el uso de hormonas que son compuestos químicos liberados en cantidades pequeñas que ejercen una acción específica en una célula efectora. Se reconocen dentro de los tipos de hormona, por ejemplo, las peptídicas o proteicas, que estas se sintetizan en la célula directamente, y a este grupo pertenecen la mayoría de las hormonas. Estos péptidos son hidrofílicas y usualmente son transportadas en sangre de forma libre. Con relación a las hormonas esteroideas, estas son producidas principalmente por las gónadas o por la corteza suprarrenal y la placenta también. Son lipofílicas, esto quiere decir que deben ser transportadas mediante proteínas, o sea, al tener esta característica no pueden atravesar barreras hematoencefálicas. Este tipo de hormona, las esteroideas, va a ingresar a las células blanco o los órganos blanco por medio de difusión simple. Se reconocen también las aminas, que son hormonas producidas por la tiroides y la médula suprarrenal y son derivadas principalmente de la tirosina. Se identifican, por ejemplo, la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina. Parte del sistema endocrino se reconoce lo que es el órgano efector, que son regiones del cuerpo que tienen receptores específicos para este tipo de hormona. Y estas hormonas entonces van a generar sobre este órgano efector alguna respuesta o algún cambio dependiendo de la funcionalidad de esta hormona. Parte de las funciones que tiene el sistema endocrino a nivel del cuerpo es que favorece la homeostasis del cuerpo. ¿Qué quiere decir la homeostasis? Ese equilibrio en factores fundamentales para la vida. Por ejemplo, interviene en la regulación del equilibrio entre sodio y agua, permite mantener lo que es la integridad de la membrana celular y la señalización intracelular, regula también el equilibrio de calcio y fosfato, regula además la energía que es necesaria para realizar las distintas actividades o demandas metabólicas, no solamente lo que sería una actividad física, sino ese funcionamiento basal del sistema. Muy importante también es que intervienen en los procesos de respuesta al estrés y influye también en la regulación del ciclo vital del ser humano.
Con relación a los órganos del sistema endocrino, es importante que sepamos que existe un conjunto de órganos que son controlados por el sistema endocrino. Entre estos podemos mencionar, por ejemplo, lo que es el hipotálamo, la hipófisis, las glándulas suprarrenales, el páncreas, la tiroides y podemos hablar también de la paratiroides. Otros órganos también se reconocen como parte de este sistema, sin embargo no tienen una influencia tan fuerte como son los que vamos a considerar menos en esta presentación. Por ejemplo, el tracto gastrointestinal, el corazón, por mencionar algunos. Vamos entonces a ahondar e iniciar con lo referente al hipotálamo. Parte de sus descripciones anatómicas es que este se va a ubicar, como lo pueden visualizar acá, en la zona del extremo anterior del diencéfalo y la hipófisis. Va a ser una glándula que está ubicada en la silla turca del hueso esfenoides, en la base del cráneo por debajo del hipotálamo. Se encuentran unidas, o sea, el hipotálamo y la hipófisis, mediante un tallo o infundíbulo que contiene vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Estas generan la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis y es lo que permite ese intercambio de información. Parte de la fisiología del hipotálamo es que se identifica como un centro integrador de información que es influenciado tanto por estímulos endógenos, como podrían ser hormonas, pero también este puede ser estimulado por estímulos, valga la redundancia, del exterior, como son los estímulos, por ejemplo, percibidos por los ojos, por el sistema límbico, en la neocorteza. Sensaciones también como de miedo, las emociones, lo que son el ritmo circadiano, todo esto puede influir en el funcionamiento del hipotálamo. La capacidad que tiene el hipotálamo para ingresar esas señales provenientes del medio interno como externo lo hacen reconocer como un centro de comando para la regulación de la función endocrina y por tanto, de esta manera puede conservar la hemostasis mediante la liberación de hormonas por tres mecanismos principales que pueden ser ambiental, el neural y el hormonal. La liberación hormonal, que es la que vamos a visualizar en esta sección, corresponde a un proceso muy dinámico que responde a mecanismos de retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se da una intensificación o estimulación continua de esa hormona. Puede ser negativa también cuando, mediante esta comunicación de la que estábamos hablando, se provoca más bien una inhibición o disminución de ese mecanismo. La explicación de esta situación radica en que es la propia hormona la que regula su síntesis, que esto lo vamos a ver en una de las femeninas más adelante. Una estructura relevante que trabaja en conjunto con la hipófisis, con el hipotálamo es la hipófisis. Esta es una glándula que se ubica también en la silla turca del hueso esfenoides en la base del cráneo por debajo del hipotálamo y están unidos mediante un tallo infundíbulo en su estructura. Se reconocen dos estructuras principales que sería la adenohipófisis, que es esta estructura anterior, y la neurohipófisis, que es la estructura posterior. Las distintas regiones que se identifican en la hipófisis son las encargadas de liberar diferentes tipos de hormonas. Por ejemplo, en la hipófisis posterior, que sería la neurohipófisis, mediante la generación de potenciales de acción, activan la liberación de hormonas, por ejemplo, la oxitocina y la vasopresina. Esta liberación que se da se realiza principalmente por exocitosis.
Específicamente, la oxitocina. Esta imagen que ustedes visualizan acá permite identificar lo que es la inhibición retroalimentaria de los ejes endocrinos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que al darse la liberación de la hormona, el centro integrador identifica la cantidad de hormona que se encuentra libre. De esta manera, si esta es muy alta, entonces en muchos casos va a generar lo que es una retroalimentación negativa. Como lo ven aquí, si hay un incremento, por ejemplo, de las hormonas liberadas por las gónadas, entonces el sistema va a reconocer ese aumento y va a enviar la señal a nivel del hipotálamo para que inhiba entonces la liberación de estas hormonas. Caso contrario se daría en el caso de una retroalimentación positiva, que hay algunas hormonas que intensifican la liberación constante de esta hormona, ¿verdad? Como lo pueden visualizar acá, por ejemplo, en las suprarrenales que podría darse, envían igualmente la señal hacia la hipófisis, de la hipófisis al hipotálamo y entonces se envía la señal de estimular todavía más la secreción de este tipo de hormonas. Muy importante, debe recordar que las distintas regiones de la hipófisis van a liberar distintos tipos de hormonas. En este caso, esta imagen ejemplifica lo que es la liberación de la oxitocina por la neurohipófisis. La oxitocina interviene en la contracción, por ejemplo, de las células miopiteliales que están ubicadas en la glándula mamaria. De igual manera, la oxitocina interviene también en las contracciones necesarias al momento del parto. Otra de las células que es, perdón, de las hormonas que es liberada a partir de la neurohipófisis es la vasopresina. Esta se libera cuando hay variaciones del volumen sanguíneo. Por lo tanto, va a participar en lo que es la retención de agua por los riñones, provocando en la mayoría de los casos una orina concentrada. La información que se presenta en este cuadro permite identificar cuáles son esas hormonas hipofisiotrópicas que se liberan a nivel del hipotálamo y que generan la liberación también y la estimulación de ciertas hormonas a nivel de la hipófisis anterior. Cuál es el lugar donde estas hormonas interactúan y específicamente cuáles son los efectos. Así, por ejemplo, la hormona liberadora de corticotropina va a provocar a nivel de la hipófisis la liberación de la CTH y principalmente va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal, secretando glucocorticoides, principalmente el cortisol. La hormona liberadora de tirotropina a nivel del hipotálamo va a generar la liberación de la TSH que va a actuar a nivel de la tiroides estimulando la liberación de T3 y T4. La hormona inhibidora de la hormona de crecimiento lo que va a generar en la hipófisis anterior es la inhibición de la secreción de GH o somatotropina y actúa principalmente a nivel del hígado. Esto genera la síntesis, por ejemplo, de proteínas, carbohidratos y lípidos. Y no solamente su síntesis, sino también eh, la estimulación de este proceso. La hormona liberadora de gonadotropina va a provocar a nivel de las gónadas la secreción de FSH y LH, lo que estimula el desarrollo de óvulos, espermatozoides y la secreción de hormonas como el estrógeno. A nivel, por ejemplo, de la hormona inhibidora de la prolactina, esta va a inhibir la secreción a nivel de la hipófisis, su órgano blanco van a ser las mamas y se estimula su desarrollo principalmente durante el embarazo y en la producción láctea. Esta es una síntesis de las hormonas hipofisiotrópicas. Entonces, lo importante a destacar y recordar
que a nivel del hipotálamo se van a estimular hormonas hipofisiotrópicas que van a generar la estimulación a nivel de la adenohipófisis, y esta a su vez va a generar una acción biológica en alguno de los órganos blancos. Lo que ustedes tienen en su pantalla es una representación gráfica de las hormonas hipofisiotrópicas. Entonces, el hipotálamo, que actúa como un órgano estimulador, va a sintetizar las hormonas hipofisiotrópicas que van a generar un estímulo a nivel de la adenohipófisis. La adenohipófisis entonces, en respuesta a este estímulo, va a liberar diferentes tipos de, de hormonas que van a generar un efecto específico a nivel del órgano blanco. Así, por ejemplo, el hipotálamo libera la TRH, que provoca a nivel de la adenohipófisis la liberación de la TSH. Esta, entonces, en el órgano blanco, que es la tiroides, va a generar lo que es la liberación de la hormona T3 y T4. Este proceso es el mismo para todas las hormonas ya antes mencionadas y para la influencia también de estas en los órganos blancos. Vamos a hablar ahora de lo que son las glándulas suprarrenales. Vamos a partir siempre de lo que es la consideración anatómica para posteriormente profundizar en lo que son las consideraciones fisiológicas. Entonces, las glándulas suprarrenales se ubican por encima de los riñones, como se puede visualizar en la imagen. Están rodeadas por un tejido conjuntivo que contiene gran cantidad de grasa perirrenal, que está compuesta principalmente por dos partes que se diferencian mucho de sus funciones. Se reconocen lo que es la corteza y la médula. La imagen que tienen ustedes en su pantalla les permite visualizar nuevamente la ubicación de las glándulas suprarrenales y además el conocer la composición. Se identifican dos áreas principales, que sería una corteza suprarrenal que conforma el 80% de la estructura, y su origen se deriva del tejido del mesodermo. Su estructura se encuentra conformada por tres zonas principales, que sería la zona reticular, una zona fascicular y una zona glomerular. Cada una de estas estructuras libera hormonas esteroideas, que son derivadas del colesterol. El tipo de hormona va a variar según la zona de la corteza. Así, por ejemplo, en la zona reticular vamos a identificar principalmente lo que es la producción de los andrógenos. Esta sería la zona interna. Reconocemos la zona fascicular, que es donde se producen glucocorticoides, principalmente el cortisol, que es estimulado a partir de la ACTH producida por la adenohipófisis. Este se libera en impulsos y su máxima secreción se da entre las 4 y 6 de la mañana y disminuye antes de dormir. El cortisol también interviene en la regulación, por ejemplo, de las glicemias, puede disminuir a nivel del hueso la masa ósea, puede intervenir también en la regulación de la presión arterial y contribuye a la adaptación al estrés. En lo que corresponde a la zona glomerular, que es la zona más externa, se sintetiza acá principalmente la aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide que en torrente sanguíneo viaja principalmente unido a la albúmina. La aldosterona interviene en la reabsorción de sodio y excreción de potasio mediante su intervención en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. De esta manera se da control de la presión arterial y por tanto la homeostasis del volumen circulante.
Algunos tejidos que son sensibles a esta hormona son, por ejemplo, las células epiteliales de la porción distal del colon y también los conductos de las glándulas salivales y sudoríparas, por mencionar algunos. Con relación a la médula suprarrenal, es importante que sepamos que su conformación se deriva de la cresta neural y está inervada principalmente por células preganglionares simpáticas. Esta porción representa aproximadamente un 10 a un 20% del total de las glándulas suprarrenales. Además, las hormonas que sintetiza, que son la epinefrina y la norepinefrina, participan en el metabolismo corporal, en lo que son funciones cardiovasculares y en la respuesta al estrés. Estas secretan, o estas hormonas que se secretan, están contenidas en vesículas y son liberadas al torrente sanguíneo por una despolarización, lo que provoca la exocitosis o la salida de estas hormonas. Estas viajan en el torrente sanguíneo de forma libre hasta que se une a la célula blanco por medio de receptores, que como dijimos, la célula blanco puede ser también un órgano. Las catecolaminas que se liberan, la epinefrina y la norepinefrina, se estimulan o se liberan principalmente por una estimulación simpática. Forman parte de las respuestas del estrés físico o psicológico que puede enfrentar una persona. Por tanto, si esta persona se expone a alguna situación que le causa estrés, va a incrementar la liberación de estas hormonas. ¿Qué genera estas hormonas en el cuerpo? Un estado de alerta que se acompaña de dilatación pupilar, de piloerección, de sudoración, dilatación bronquial, taquicardia, puede ser también inhibición de la actividad del músculo liso, constricción de esfínteres, hasta puede generar también la relajación del músculo uterino. Esto por mencionar algunos. Con relación, otro de los órganos importantes es el páncreas. El páncreas es una glándula digestiva accesoria, elongada, alargada, como se visualiza acá, con una posición retroperitoneal que cruza la pared del abdomen entre el duodeno a la derecha y el vaso a la izquierda. Se identifican cuatro grandes áreas, según lo describe Moore: una cabeza, un cuerpo, un cuello y una cola. La cabeza es la porción más grande del órgano que se ubica en la curva, como se visualiza acá, del duodeno. Está situado a la derecha de los vasos mesentéricos superior y está unida a las porciones descendentes y horizontales del duodeno. Con relación al cuello, que corresponde a esta zona que está acá, posee una longitud de 1.5 a 2 centímetros. Se ubica por delante de los vasos mesentéricos superiores, que forman un surco en la parte posterior. La cara anterior se encuentra cubierta por peritoneo al lado del píloro gástrico. El cuerpo corresponde a una continuación del cuello y se ubica a la izquierda de los vasos mesentéricos superiores. Cruza la aorta y la vértebra L2. Y la cola es móvil. Esta se ubica entre las capas del ligamento espleno-renal anterior al riñón izquierdo, donde se vincula con lo que es el hilo esplénico y la flexura cólica izquierda. El conducto pancreático principal que atraviesa desde la cola hasta la cabeza se une al conducto biliar, formando una ampolla hepatopancreática.
Esta ampolla se encuentra conformada por una serie de esfínteres que regulan la salida de bilis y de jugo pancreático hacia el duodeno. La irrigación de esta estructura se deriva principalmente de la arteria esplénica que se une con las ramas pancreáticas de las arterias gastroduodenales y mesentérica superior. Con relación a las venas que irrigan esta sección, provienen de la división esplénica y mesentérica superior de la vena porta. La inervación de esta estructura se da principalmente por lo que son nervios vagos y esplénicos torácicos que cruzan el diafragma. Algunos eh, datos importantes son los que vamos a considerar en la próxima filmina. El páncreas posee una función tanto endocrina como exocrina. Esto se debe a unas células específicas que se le conocen como los islotes de Langerhans. Estos corresponden a la unidad endocrina del páncreas. En los seres humanos se encuentran aproximadamente entre 1 o 2 millones de estas células y son altamente irrigadas. Esta irrigación proviene del tubo digestivo que desemboca en la vena porta del hígado. Las principales hormonas que se secretan son las que se pueden visualizar a su derecha. La insulina tiene una función que es anabólica, que incrementa la síntesis, por ejemplo, de glucógeno, de triglicéridos, de proteínas, va a inhibir la degradación de la grasa, facilita el uso de la glucosa por los tejidos. Su liberación a nivel del cuerpo va a depender del incremento o la disminución de la concentración de glucosa en sangre. Esto va a provocar efecto en la secreción de la insulina por las células del páncreas. La exocitosis de las vesículas de insulina dependen de la despolarización de las células beta del páncreas por el uso de glucosa. El glucagón tiene una función catabólica ya que moviliza la glucosa, los ácidos grasos y aminoácidos hacia la sangre mediante la exocitosis. Por su parte, la somatostatina interviene en la regulación de las células insulares y es secretada principalmente por exocitosis. Su secreción se estimula por el glucagón y es inhibida por la secreción de insulina. Esta posee una acción autocrina, o sea que regula su propia secreción, y al mismo tiempo es paracrina con relación a la insulina y al glucagón. A nivel intestinal, la somatostatina inhibe la secreción y absorción de nutrientes, la motilidad gástrica, duodenal y de la vesícula, así como secreciones gastrointestinales. Otra de las hormonas que se liberan a nivel del páncreas es el polipéptido pancreático, que se relaciona con la función gastrointestinal. Incrementa la motilidad intestinal y el vaciamiento gástrico e inhibe la secreción de las enzimas del páncreas. Es importante que recordemos que el páncreas tiene como principal función la regulación de la glucosa y con esto la regulación del metabolismo energético del organismo. Entonces, la insulina y el glucagón intervienen en la regulación del metabolismo intermediario de carbohidratos, de proteínas, de grasas, para o con el fin de que el cuerpo tenga disponibilidad energética en un estado que se le llama el estado absortivo. Este estado se da durante la ingesta o en el momento en que la persona está consumiendo alimentos y se da la entrada de esos nutrientes a la sangre. Y también regula el metabolismo durante el estado postabsortivo, que es cuando la energía se obtiene principalmente de las reservas que tiene el cuerpo. Otro órgano que forma parte de esta red endocrina es la glándula tiroides.
La glándula es una estructura altamente vascularizada por la arteria tiroidea inferior y superior y a nivel venoso por las arterias tiroideas superior, media e inferior que irriga esas porciones de la glándula. Su forma anatómica es muy similar a la de una mariposa que está unida por un puente conocido como el istmo tiroideo. De acá es de donde surge un lóbulo piramidal ubicado delante de la laringe. La inervación nerviosa de esta estructura procede de lo que son ganglios simpáticos cervicales superiores, medio e inferior. Esto provoca una función constrictora de los órganos. Esta imagen que visualizan acá es para que comprendan la vinculación que tiene la tiroides con el funcionamiento del cuerpo. Algunas alteraciones que se podrían presentar si la persona tiene un inadecuado funcionamiento de la tiroides son, por ejemplo, fatiga, cansancio, aumento, pérdida de peso, problemas del estado anímico, dolores corporales, problemas de fertilidad, inflamación de la garganta, alteraciones de piel y uñas, frialdad y estreñimiento, para mencionar algunos. Entonces, las hormonas tiroideas intervienen en la conservación de la homeostasis de energía y en la regulación de su consumo al estimular el metabolismo y la actividad celular de distintos órganos. La producción hormonal de la tiroides se da en la unidad funcional llamada los acinos o folículos que están rodeados de un coloide rosado. Esas células epiteliales son células polarizadas que contienen las hormonas tiroideas. La TSH, producida en la adenohipófisis estimula la producción de las hormonas tiroideas a partir del aminoácido tirosina, que se encuentra en la glándula tiroides. Este proceso es regulado a su vez por un mecanismo de retroalimentación negativa que es influenciado por la hormona tiroidea y por el péptido hipofisiotrófico de la hormona liberadora de tirotropina. Por tanto, para que se dé la síntesis como tal de la hormona, se requiere de la participación del yodo, el cual se obtiene de la dieta y también es contenido en las células tiroideas. En la glándula tiroides se va a secretar principalmente lo que es T4 y T3, que es la que posee o la que tiene mayor actividad biológica. Además de estas hormonas que se mencionan, se va a liberar también lo que es la hormona calcitonina, que regula el metabolismo del calcio. Cuando estos procesos se realizan, esto llega a circulación y se va a unir a proteínas plasmáticas que van a provocar la prolongación de la vida de esta hormona que se acaba de producir. A nivel del cuerpo, es importante que sepamos que la hormona tiroidea interviene, por ejemplo, en la activación de los osteoblastos y los osteoclastos, lo que va a estimular el crecimiento y el desarrollo del hueso. A nivel del hígado, por ejemplo, va a regular el metabolismo de los triglicéridos y del colesterol. A nivel cardiovascular, provoca un efecto inotrópico, que quiere decir que puede ser que incremente la contractibilidad, que sería un inotrópico positivo, o que más bien la disminuya, que sería un inotrópico negativo. Esto va a generar alteraciones en el gasto cardíaco, en el volumen sanguíneo y en la disminución de la resistencia vascular periférica. A nivel del encéfalo, va a participar en la diferenciación de la migración y señalización celular.
Otra de las glándulas que tiene gran importancia dentro del sistema endocrino son las glándulas paratiroides que se ubican fuera de la cápsula tiroidea, específicamente en la mitad medial de la cara posterior de cada lóbulo. Son pequeñas, son ovaladas y la mayoría de las personas poseen 4 glándulas. Las glándulas superiores normalmente se ubican a la altura del borde inferior del cartílago cricoide y las inferiores se van a situar en el borde inferior de la glándula tiroides. Estas se encuentran irrigadas principalmente por ramas de las arterias tiroideas inferiores, pero puede encontrarse también influencia de la arteria tiroidea superior, media o las arterias laringeas, traqueal y esofágica. Su inervación proviene de los ramos tiroideos de los ganglios linfáticos cervicales. Con relación a su fisiología, es importante que sepamos que la glándula paratiroides influye en la remodelación ósea, en la hemostasis del calcio, en la excreción renal de fosfato y en la activación de la vitamina D, regulada por un sistema de retroalimentación muy sensible a alteraciones pequeñas del calcio plasmático. En este proceso intervienen órganos como los riñones, el tracto gastrointestinal, la piel, el hígado y los huesos. La regulación de la hormona parte de la interacción entre la paratormona que está producida en las glándulas paratiroides y del consumo dietético de vitamina D. Ambas se regulan por la concentración de calcio y por su influencia en los riñones, en el hueso y en el intestino. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Se da una disminución de las concentraciones de calcio, lo que estimula la PTH por la glándula paratiroidea. La PTH lo que va a hacer es incrementar la actividad de la hidroxilasa a nivel del riñón, lo que conduce al incremento en la producción de la forma activa de la vitamina D, que corresponde al 1,25 lo que está entre paréntesis OH2D. La PTH entonces va a incrementar la reabsorción del calcio, va a disminuir la reabsorción de fosfato inorgánico, lo que influye en la regulación del calcio extracelular. Entonces, a nivel de hueso, la PTH lo que va a hacer es estimular la resorción ósea y va a incrementar las concentraciones plasmáticas de calcio. Además, este incremento de la forma activa de la vitamina D y del calcio plasmático van a ejercer una inhibición por retroalimentación negativa en la liberación de PTH. El incremento del fosfato plasmático va a estimular la liberación de la PTH. Los principales órganos efectores para los efectos fisiológicos de la PTH son específicamente los riñones y el hueso. Entonces, a manera de resumen, la PTH incrementa las concentraciones plasmáticas de calcio al incrementar la reabsorción renal de calcio, la resorción ósea y la absorción intestinal de calcio por la acción de la vitamina D, que es la hormona liposoluble que se sintetiza a partir de la alimentación vegetal o animal, o de la acción directa de la luz del sol sobre la piel, como se puede visualizar en el diagrama que está presentado en el espacio derecho de la pantalla. Esto estimula entonces la absorción intestinal de calcio, regula el intercambio óseo, incrementa la reabsorción renal de calcio y suprime por ende la síntesis de PTH. Esto corresponde al encuentro del día de hoy. Agradezco su compañía y atención y espero que haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Muchísimas gracias.